No serás castigado por tu ira, sino a través de ella. Dijo Buda. ¿Alguna vez has luchado por controlar tus emociones, sintiéndote abrumado por la ira, la ansiedad o la tristeza? En la historia de hoy, descubrirás las profundas enseñanzas de un maestro zen sobre cómo dominar tus emociones y encontrar la paz interior. Imagina poder enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia, transformando los sentimientos negativos en fuentes de fuerza y compasión. Quédate con nosotros hasta el final para aprender técnicas prácticas que te ayudarán a controlar tus emociones y lograr una vida serena y equilibrada. Descubrirás una sabiduría atemporal que puede guiarte hacia el crecimiento personal y el dominio emocional. Érase una vez, en una tranquila aldea escondida entre colinas y paisajes serenos, vivía un venerado sabio llamado Rishi. Era conocido en toda la tierra no solo por su sabiduría, sino también por su notable habilidad para guiar a las personas en el control de sus emociones. El camino de Rishi hacia el dominio emocional comenzó cuando era solo un niño. Siempre había sido muy sensible, a menudo abrumado por sus propias emociones. Al crecer en la aldea, fue testigo del caos que las emociones descontroladas podían causar en la vida de las personas. Vio a amigos y familiares desgarrados por la ira, los celos y la tristeza. Esto encendió un profundo deseo en él de comprender la naturaleza de las emociones y ayudar a otros a controlarlas. Un día, mientras Rishi se sentaba bajo un majestuoso árbol Bodhi, observó el flujo de un río cercano. La calma de la superficie del río reflejaba la paz que buscaba dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que, al igual que el río, las emociones van y vienen, son impermanentes y siempre cambian. Esta comprensión se convirtió en la piedra angular de su búsqueda de toda la vida. Rishi emprendió un viaje para buscar el consejo de un famoso sabio llamado Ananda, que vivía en lo alto de las montañas. Ananda era conocido por su profundo entendimiento de la mente humana y las emociones. Cuando Rishi llegó a la ermita de Ananda, encontró al sabio en profunda meditación, con los ojos reflejando la serenidad de un lago tranquilo. Con gran reverencia, Rishi se acercó a Ananda y compartió su ardiente deseo de aprender el arte de controlar las emociones. Ananda lo recibió con una cálida sonrisa y lo tomó bajo su ala. Durante años, Rishi se sumergió en un entrenamiento riguroso, estudiando antiguos textos y practicando la meditación con dedicación. Bajo la guía de Ananda, Rishi aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas. Descubrió el poder de la atención plena, que le permitía ver cómo las emociones subían y bajaban en su interior. Poco a poco, fue ganando control sobre los mares turbulentos de sus sentimientos. Un día, después de años de práctica intensiva, Rishi se acercó a Ananda y dijo: «Maestro, he aprendido a observar mis emociones, pero todavía lucho por controlarlas en el calor del momento. ¿Cómo puedo realmente dominar el arte de controlar las emociones?». Ananda miró profundamente a los ojos de Rishi, con una voz llena de compasión, y dijo: «Querido discípulo, el verdadero dominio no solo radica en observar las emociones, sino en comprender sus orígenes y aprovechar su energía. Las emociones son como caballos salvajes. Para controlarlas, primero debes hacerlas tus amigas, no reprimirlas». Rishi absorbió estas palabras y se dio cuenta de que necesitaba indagar más profundo en las raíces de sus emociones. Comenzó a explorar los desencadenantes y patrones que llevaban a sus reacciones emocionales. A través de la contemplación y la introspección, desenredó la complicada red de sus sentimientos. A medida que Rishi continuaba su práctica, aprendió la importancia de observar sus emociones sin juzgarlas. Se dio cuenta de que juzgar sus emociones solo las intensificaba. Al observar sus emociones con atención plena, podía comprender su naturaleza transitoria y dejarlas pasar sin ser arrastrado por ellas. Esta observación sin juicio se convirtió en una parte crucial de su dominio emocional. Rishi practicaba sentarse en silencio bajo el árbol Bodhi, viendo cómo sus pensamientos y emociones
surgían y se desvanecían como nubes pasando por el cielo. Entendió que las emociones, ya fueran agradables o desagradables, eran temporales y siempre cambiantes. Esta comprensión le dio la fuerza para mantenerse tranquilo y centrado, incluso ante emociones intensas. Ananda alentó a Rishi a profundizar en los orígenes de sus emociones. Le explicó que las emociones a menudo surgen de necesidades no satisfechas, deseos y experiencias pasadas. Al entender estas raíces, Rishi podía obtener información sobre por qué ciertas emociones surgían y cómo abordarlas de manera constructiva. Rishi comenzó a llevar un diario, anotando sus desencadenantes y patrones emocionales. Reflexionó sobre experiencias pasadas que habían moldeado sus respuestas emocionales. A través de este proceso, descubrió miedos ocultos, conflictos no resueltos y necesidades no satisfechas que habían estado alimentando sus reacciones emocionales. Esta comprensión le permitió abordar sus emociones con mayor claridad y compasión. Ananda también le enseñó a Rishi la importancia de la autocompasión. Le explicó que tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión es esencial para la sanación emocional. La autocrítica y el juicio severo solo alimentan emociones negativas, mientras que la autocompasión fomenta la aceptación y el crecimiento. Rishi comenzó a practicar la autocompasión, tratándose a sí mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofrecía a los demás. Aprendió a perdonarse por sus errores y defectos, reconociendo que era humano e imperfecto. Esta práctica de autocompasión se convirtió en una poderosa herramienta en su caja de herramientas emocionales, ayudándolo a navegar por emociones difíciles con gracia y resiliencia. Rishi también aprendió el arte de transformar emociones negativas en acciones positivas. Ananda explicó que las emociones transportan una energía valiosa que puede ser aprovechada para propósitos constructivos. En lugar de dejar que la ira estallara en conflicto, Rishi aprendió a canalizarla hacia la motivación para el cambio. En lugar de permitir que la tristeza lo paralizara, la transformó en una fuente de empatía y compasión. A través de la atención plena y la introspección, Rishi descubrió que las emociones negativas a menudo contenían mensajes valiosos sobre necesidades no cumplidas y límites. Al escuchar estos mensajes y abordar sus causas fundamentales, podía transformar su energía emocional en acciones positivas y constructivas. Este enfoque no solo lo ayudó a controlar sus emociones, sino que también lo empoderó para crear un cambio positivo en su vida y en la de los demás. Ananda le enseñó a Rishi el poder de la atención plena y la importancia de pausar antes de reaccionar en momentos de intensa emoción. Lo animó a respirar profundamente y crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, Rishi podía elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. Rishi practicó esta técnica con empeño. Siempre que sentía que surgía una emoción fuerte, tomaba una respiración profunda y se detenía. Este simple acto de atención plena le permitió alejarse de la intensidad del momento y responder con mayor claridad y calma. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una parte natural de su regulación emocional, ayudándolo a enfrentar situaciones desafiantes con facilidad. Rishi entendió que controlar las emociones era un viaje de toda la vida que requería paciencia, resiliencia y una compasión inquebrantable hacia uno mismo y hacia los demás. Se dio cuenta de que el verdadero dominio emocional no se trataba de reprimir las emociones, sino de entender y aprovechar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Con esta comprensión, Rishi continuó practicando la atención plena, la autocompasión y la transformación emocional. Aceptó los desafíos y contratiempos en el camino, viéndolos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. A través de este proceso, desarrolló un profundo sentido de resiliencia y fuerza interior, que le permitió navegar por los altibajos de la vida con gracia y sabiduría. A medida que pasaron los años, la reputación de Rishi como un sabio capaz de guiar a las personas en el control de sus emociones continuó creciendo. La gente viajaba desde tierras lejanas para buscar su sabiduría y aprender de sus enseñanzas.
La humilde ermita de Rishi se había convertido en un santuario para aquellos que buscaban equilibrio emocional y paz interior. Un día, una joven llamada Lila se acercó a Rishi con el rostro nublado por la ansiedad. Había estado luchando con preocupaciones crónicas y miedo, sin poder encontrar paz dentro de sí misma. Rishi se sentó con Lila en silencio, permitiéndole expresar sus ansiedades sin interrupción. Escuchó con un corazón abierto, sosteniendo un espacio de compasión por su angustia. Después de un tiempo, Lila miró a Rishi y preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de este miedo abrumador?». Rishi sonrió suavemente y dijo: «Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural a las incertidumbres de la vida. Es vital honrar tus emociones y permitir que fluyan libremente. Pero recuerda, la ansiedad no es eterna, es impermanente como todo en la vida. Al experimentar y abrazar plenamente tus miedos, puedes encontrar la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior». Con el tiempo, Lila comenzó a practicar el arte de controlar sus emociones. Aprendió a aceptar su ansiedad sin resistencia, reconociéndola como parte de su paisaje emocional. Poco a poco, Lila encontró consuelo en la impermanencia de sus emociones, entendiendo que vendrían y se irían como nubes pasajeras en el cielo. Con el paso de los años, Rishi siguió siendo una luz guía para aquellos que buscaban controlar sus emociones. Su humilde ermita seguía siendo un lugar de consuelo y transformación para un montón de personas. Cada persona que salía de su ermita se llevaba la sabiduría para navegar el complicado terreno de sus emociones. La vida de Rishi se había convertido en un testimonio del poder transformador de entender y controlar las emociones. Un día, un hombre llamado Arjun llegó a la ermita. Había escuchado sobre la increíble habilidad de Rishi para ayudar a las personas a controlar sus emociones y había viajado una gran distancia para buscar su orientación. Arjun estaba consumido por la ira, lo que había causado problemas en su vida personal y profesional. Rishi recibió a Arjun con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. El rostro de Arjun estaba marcado por la frustración y el resentimiento. Anhelaba una manera de controlar su ira y encontrar paz dentro de sí mismo. Rishi, con profunda empatía, comenzó a guiar a Arjun en el arte de controlar las emociones. Le explicó que la ira, como cualquier emoción, era un mensajero. Transmitía información valiosa sobre necesidades no satisfechas y límites. Al escuchar su ira y entender su origen, Arjun podría comenzar a controlarla. Rishi le enseñó a Arjun el poder de la atención plena y cómo hacer una pausa antes de reaccionar en medio del momento. Lo animó a respirar profundamente, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, Arjun podía elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. A medida que los días se convertían en semanas, Arjun practicaba diligentemente las enseñanzas de Rishi. Aprendió a reconocer las señales tempranas de la ira, lo que le dio la habilidad de dar un paso atrás antes de que lo consumiera. Con el tiempo, ganó control sobre su ira, transformándola de una fuerza destructiva en un catalizador para un cambio positivo. Las enseñanzas de Rishi se difundieron por todas partes, llegando a personas de todos los ámbitos de la vida. Sus métodos de control emocional se convirtieron en un faro de esperanza para quienes luchaban con sus propias emociones. Personas de aldeas vecinas y tierras lejanas vinieron a aprender de él, buscando la serenidad y sabiduría que Rishi encarnaba. La humilde ermita de Rishi se convirtió en una comunidad floreciente de aprendices y buscadores. Cada individuo que llegaba era recibido con compasión, entendimiento y herramientas prácticas para el dominio emocional. Las enseñanzas sobre la atención plena, la observación sin juicio, entender los orígenes de las emociones, la autocompasión, transformar emociones negativas,
hacer pausas y desarrollar resiliencia se convirtieron en los pilares de esta comunidad. Entre los muchos que vinieron a Rishi, había un niño llamado Ravi. Ravi tenía un temperamento explosivo y a menudo se metía en problemas en casa y en la escuela. Sus padres, desesperados por ayudarle, lo llevaron a Rishi, con la esperanza de que pudiera guiar a Ravi hacia una disposición más tranquila. Rishi recibió a Ravi con los brazos abiertos y comenzó a enseñarle los fundamentos del control emocional. Compartió con Ravi la historia de su propio viaje y cómo había aprendido a observar sus emociones como nubes pasajeras. Rishi enseñó a Ravi técnicas de atención plena simples para ayudarle a estar presente y calmado, como concentrarse en su respiración y visualizar un paisaje sereno. Con la guía de Rishi, Ravi comenzó a practicar estas técnicas a diario. Aprendió a hacer pausas y respirar cada vez que sentía que la ira se apoderaba de él. Empezó a entender los desencadenantes que provocaban su mal genio y trabajó en abordar las causas raíz. Poco a poco, el temperamento de Ravi comenzó a cambiar. Se volvió más paciente, comprensivo y en control de sus emociones. Con el paso de los años, las enseñanzas de Rishi siguieron inspirando y transformando vidas. Su humilde ermita siguió siendo un santuario para quienes buscaban equilibrio emocional y paz interior. Cada persona que salía de su ermita llevaba consigo la sabiduría y las herramientas para navegar la complejidad de sus emociones. La vida de Rishi se convirtió en un testimonio del poder transformador de entender y controlar las emociones. Sus enseñanzas inculcaron en las personas la habilidad de surfear las olas de sus sentimientos, en lugar de ser arrastrados por ellas. Les dio poder para encontrar paz y serenidad dentro de sí mismos, sin importar los desafíos de la vida. La historia de Rishi, el sabio que dominó el arte de controlar las emociones, nos recuerda que las emociones son parte de la experiencia humana. En lugar de reprimirlas o dejar que nos controlen, tenemos el poder de entenderlas y canalizar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Que todos aspiremos a ser maestros de nuestras emociones y encontrar la serenidad que se halla en lo profundo de nuestros corazones. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para más relatos inspiradores y haz clic en el video que aparece en la pantalla para más reflexiones y enseñanzas.